Hola, me llamo Michelle y hoy les voy a hablar de la comunicación interauricular o SINA. Para poder entender esta patología mejor, es mejor tener en cuenta unos conceptos básicos, como lo es por ejemplo el concepto del tubo cardíaco y sus abultamientos. En su porción superior vamos a tener el saco aórtico, en la porción inferior el bulbo cardíaco, que a su vez se va a dividir en el tronco arterioso, en el infundíbulo y en el ventrículo derecho. Inferior al bulbo cardíaco vamos a tener el ventrículo izquierdo, la aurícula y después vamos a tener el seno venoso. Como vimos en la diapositiva anterior, pues nuestro corazón va a originar de un tubo cardíaco. Este tubo va a sufrir unos plegamientos para poder adaptarse a la forma y al funcionamiento necesario. Entonces, el ventrículo derecho va a tomar una posición hacia ventral y hacia la derecha, mientras que la aurícula común, que vimos que estaba en la porción más inferior del tubo cardíaco, va a tomar una posición hacia la izquierda, posterior y superior, que va a llevar con ella el ventrículo izquierdo, que lo va a llevar hacia la izquierda y anterior. Después, es importante también tener en cuenta de que pues este va a ser un corazón muy parecido al que tenemos anatómicamente, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque va a ser solamente una aurícula común y va a tener dos ventrículos, claro que no van a estar completamente divididos. Van a tener sus diferencias por su sitio de origen. El sistema venoso embrionario. Vamos a tener unas venas vitelinas derecha e izquierda, unas venas umbilicales derecha e izquierda y unas venas cardinales derecha e izquierda que a su vez van a dividir en superior e inferior. Entonces, en el embrión, la vena vitelina izquierda se va a desaparecer y la vena vitelina derecha va a formar el sistema porta y la cava inferior. Las umbilicales, la umbilical derecha se va a desaparecer en la séptima semana y la umbilical en la porción superior o craneal entre el hígado y el seno venoso va a desaparecer. Mientras que la vena umbilical derecha caudal va a formar la vena umbilical definitiva que me va a llevar sangre oxigenada al embrión. Después vamos a tener las venas cardinales que se dividen en izquierda y derecha y a su vez en superior e inferior. Las superiores, tanto derecha como izquierda, me van a formar una anastomosis para formar el tronco brachiocefálico. La vena cardinal izquierda inferior va a desaparecer, mientras que la vena cardinal derecha inferior me va a formar la cava superior. Para poder entender el seno venoso es importante tener en cuenta la diapositiva anterior, porque ahí nos explicaba que la mayoría de las estructuras venosas del lado izquierdo tienden a desaparecer, dejándome las del lado derecho. Entonces va a pasar mayor flujo por acá y requiere que las venas del lado derecho estén mejor desarrolladas. Por eso me va a formar pues va a tener un predominio del lado derecho y me va a desembocar en la aurícula derecha esta sangre que en la vida fetal va a ser oxigenada. El tabicamiento del canal auriculoventricular se va a dar gracias a la proliferación de células a nivel endocárdico. Esto me va a producir las almohadillas endocárdicas superior, lateral e inferior. Estas células van a seguir proliferando hasta juntarse de un lado con el otro y me va a formar un canal auriculoventricular derecho e izquierdo. Y estos van a formar pues, la división entre aurícula y ventrículo derecho y aurícula y ventrículo izquierdo. Entonces el tabicamiento del canal auriculoventricular se puede dar como la forma que ya vimos, que es esta opción, la B, que es que las dos almohadillas endocárdicas se van a juntar y se van a encontrar para poder cerrar y formar un canal auriculoventricular izquierdo y derecho. Otra cosa que puede suceder es que estas dos crestas nunca se junten, permitiendo que pues, no se cierre, no haya una división. Y otra cosa que puede suceder es que este tabique, como vemos acá en estos dibujos, pues es el mismo, está en la misma ubicación. Lo que va a cambiar es el tamaño del espacio interior de la cavidad.
entonces produciendo ahí un crecimiento de la aurícula, del ventrículo o la cavidad que estemos hablando. Para el tabicamiento auricular, ya vimos que partimos de una aurícula común. De esta aurícula común va a surgir una cresta en la porción superior o en el techo, que se va a llamar el septum primum, y este no va a llegar hasta la porción inferior de la aurícula, sino que va a dejar un espacio y este va a ser el ostium primum. Este ostium primum después se va a cerrar, pero antes de cerrar se van a crear unas perforaciones en la porción inicial del septum primum, que me va a dar lugar al ostium secundum. Después la válvula venosa izquierda y otro septum se van a fusionar y pues con el septum secundum y se va a empezar a tapar el ostium secundum y se va a formar el agujero de la fosa oval. El septum primum se convierte en la válvula del agujero oval y esto es para que la sangre no se devuelva. Pues no, el agujero oval sirve para que la sangre que llega de la vena cava inferior y la sangre que llegue de la vena cava superior no se choquen bruscamente y produzcan más turbulencia, sino que se redirecciona la sangre de cierta forma. La comunicación interauricular va a tener varias formas de presentación y una de ellas es del tipo ostium primum. Este tipo va a ser más común en pacientes con síndrome de Down y se da por la ausencia de la fusión entre el septum primum y los cojinetes endocárdicos, produciendo un ostium primum muy permeable. Cerca de la cruz cardíaca, una presencia de una válvula auriculoventricular común y comunicación interventricular del septum de entrada. El otro defecto común es el defecto del tabique auricular o el septum secundum. Es una gran apertura entre las aurículas derecha e izquierda debido a la muerte celular excesiva y no controlada o la reabsorción completa del septum primum. También existe la posibilidad de tener una comunicación interauricular mixta o una combinación de las dos patologías que ya habíamos visto. Entonces me va a dejar con la ausencia total de un tabique interauricular y con dos válvulas, pero no va a haber una división de la sangre venosa con la sangre oxigenada. La comunicación interauricular tipo seno venoso se puede dar por dos razones. Una es por la reabsorción incompleta del seno venoso en la aurícula derecha y la segunda razón es por el crecimiento deficiente del septum secundum. En estas fotos podemos ver cómo se vería una comunicación interauricular del seno venoso superior y acá uno del seno venoso inferior. Las consecuencias en el recién nacido de una comunicación interauricular depende de la gravedad y del tipo de la comunicación. Al nacer es muy importante tener en cuenta que van a ser acianóticos y por lo general son asintomáticos, pero se puede llegar a presentar fatiga, sudoración, frecuencia respiratoria aumentada, disnea, palpitaciones y infecciones respiratorias frecuentes. El papel de la prominencia mesenquimatosa dorsal en el tabicamiento es esencial. ¿Qué es lo que va a suceder? En la porción superior y media va a desaparecer este mesodermo dorsal y me va a permanecer la porción caudal o inferior. Y esto va a ser muy importante para permitir el movimiento controlado del corazón. También es importante que la porción dorsal de la aurícula dorsal de la aurícula común es producto de la migración de las células del campo cardiogénico secundario. Y estas células del mesodermo dorsal van a ingresar a la aurícula común para el desarrollo de esta aurícula como tal y para el desarrollo del septum primo. Muchas gracias.